Haced morir en vosotros lo terrenal, buscando lo celestial. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice la santa palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal, y en vosotros, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se vea renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cenita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén y amén. Bien, el pasaje que nos regala el Espíritu de Dios el día de hoy para que lo compartamos, para que todos tomemos de este alimento espiritual, lo encontramos en la carta a los Colosenses. La carta, ya hemos hablado de ella, escrita por Pablo desde la cárcel. Los últimos días que estuvo Pablo con vida fue en la cárcel en Roma. Pero aún allí, en aquellas prisiones, él, en obediencia y lleno del Espíritu Santo, inspirado por el mismo Espíritu Santo, deja escrita esta carta. Y sabemos que, así como esta carta, asimismo toda la Biblia nos muestra, nos enseña a comprender a ese Dios todopoderoso, a conocer de una mejor manera al Dios único y verdadero, al Dios todopoderoso. Por eso es que en la Biblia encontramos la doctrina, que significa lo que nosotros debemos creer. Y tomarlo solamente allí, que nuestra fe esté puesta conforme a la palabra de Dios, solamente en lo que está escrito en la Biblia. Eso es un principio muy importante para nosotros. Pero así como encontramos las doctrinas, la verdad de Dios escrita, así también encontramos la práctica que debemos tener nosotros los creyentes. Es decir, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir debe estar siempre asociada conforme a la palabra de Dios, asociada a la palabra de Dios. No podemos tener una fe con mucho entendimiento en la palabra de Dios por un lado y una vida totalmente desligada de la palabra de Dios caminando hacia otro lado o por otro lado. No, debe ser el complemento y eso es lo que encontramos en la santa palabra de Dios. Entonces, cuando juntamos la doctrina bíblica con la práctica, vamos nosotros encontrando o viendo evidente en nosotros el propósito de Dios completo en nuestras vidas. Y es allí hacia donde debemos apuntarle todos los días que Dios nos dé sobre la tierra, en comprender la doctrina bíblica y en vivir conforme a la enseñanza bíblica, conforme a esa doctrina, conforme a nuestra fe, vivir en el día a día. Y vamos entonces allí evidenciando ese plan de vida que Dios tiene para nosotros. Porque recordemos, el Señor nos ha salvado gratuitamente a través
de Cristo Jesús. Nos ha dado el don de la fe para que le creamos a Él, al Dios Todopoderoso, para que le creamos a su Hijo. Y es por la fe que nosotros podemos acercarnos al reino de Dios. Pero cuando el Señor nos dio el don de la fe y cuando fuimos salvados, el Señor aún nos dejó acá en la tierra y ahí es allí donde está ese propósito. Es como lo que Dios nos ha encomendado a partir de ese momento que cada uno de nosotros debemos hacer. Y debemos de prestarle mucha atención a ese punto. Porque no es simplemente Dios ya me salvó, entonces yo voy a vivir mis días, los que el Señor determine aquí en la tierra, como si nada hubiera pasado. No, verdaderamente cuando recibimos con mucha gratitud esa salvación por gracia, queremos trabajar para el Señor, trabajar para la obra de Dios. Y eso se evidencia desde el comportamiento y desde las cosas que hacemos en el día a día. Pues bien, con ese contexto amplio en Colosenses, sabemos que esta carta Pablo la escribe en medio para una iglesia que estaba en medio de una gran dificultad por el gnosticismo, unas doctrinas falsas, unas herejías grandísimas, y él las combate directamente. Y sabemos que el centro de esta carta, como lo es toda la Biblia, es Cristo Jesús. Y él, al poner a Cristo como el centro del mensaje, como el centro de la carta, está quitando, mejor dicho, todo aquello, quitándole legitimidad a todas aquellas filosofías humanas, a todas aquellas invenciones de los hombres que querían mezclar parte de la fe con filosofías humanas y cosas que los hombres inventaban, porque la palabra de Dios no se puede mezclar absolutamente con nada, ni puede ser mezclada por nadie. Ya está escrita. Bien dice por ahí terminando el libro de Apocalipsis, que nadie, hay de aquellos que le quiten algo a la palabra o hay de aquellos que le pongan, que le añadan a la palabra de Dios, a esta profecía, como dice literalmente el libro de Apocalipsis, allí en el último capítulo. Entonces sabemos que cuando Pablo les pone el precedente que Cristo es el centro y que Él es la imagen visible del Dios invisible, que en Él habita corporalmente la plenitud, o sea, la totalidad de la deidad, o sea, que es completamente Dios y completamente hombre. Entonces quita, repito, todas aquellas mentiras de las filosofías humanas. Pero hay una cosa que es muy, muy importante que el Espíritu Santo nos deja en esta carta, y es que una forma de combatir esas filosofías equivocadas y tantas doctrinas erradas que hay en este siglo, y cada vez más y más y nacen nuevas ideas y cada vez alguien se inventa una nueva religión, entonces lleva muchos adeptos, y todo esto una manera que debemos hacerlo es viviendo nuestra fe conforme a la palabra de Dios. Es decir, nuevamente, que lo que comprendemos, nuestra fe, la doctrina bíblica, los principios bíblicos, se vean reflejados en nuestra manera de vivir. Y esto tiene incluso, podríamos decir que más eficiencia, más eficacia delante de otras personas que el mero hecho de hablarles. Porque podemos decirle, enunciarles y hablarles de Dios, y lo debemos hacer, sí que lo debemos hacer. Pero si esto está ligado a un comportamiento digno de nosotros como creyentes delante de los ojos de Dios, que ellos vean en nosotros ese reflejo de la palabra de Dios porque la vivimos, entonces esas herejías son combatidas desde la luz que habita en nosotros, desde el buen testimonio. Es muy importante, repito, que tengamos esto en cuenta, porque esto es algo que debemos hacer, es una responsabilidad que el Señor dejó en cada uno de nosotros, no solamente en los predicadores, no solamente en los miembros que trabajan muy puntual y directamente en una iglesia, en una comunidad. No, es de todos, tanto la persona que no está activamente dentro de la comunidad sirviendo, sino que está en su hogar, en su trabajo, con sus vecinos. Desde esos lugares también se predica el Evangelio desde el testimonio. Y entonces la gente se interesa. ¿Usted es cristiano? Y sí, yo soy cristiano.
Antes que nosotros digamos que yo soy cristiano, dice, esta persona es distinta. ¿Recuerdan cuando Pedro incluso quiso negar al Señor? Pero su manera de hablar se hacía evidente que lo reconocían. Este es uno de ellos, habla como ellos. Que nos identifiquen a nosotros por la forma que vivimos. Y entonces allí donde llegamos al texto del día de hoy en Colosenses 3, del 1 al 12. Y empieza la palabra de Dios y dice, sí pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese sí pues, algunas traducciones lo tienen de una mejor manera, dice, puesto que, o sea, a raíz de que ya hemos resucitado en Cristo Jesús. Es decir, ya que estamos en Cristo Jesús y tenemos una nueva vida resucitados en Cristo Jesús, entonces ya nuestro interés no debe ser por las cosas de que hay en este mundo, sino por las celestiales. Buscad las cosas de arriba. Y esto lo debemos hacer cada uno con un entendimiento pleno de cómo es esto que ya que hemos resucitado, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo sabemos que así lo dice la santa palabra del Señor, lo hemos hablado en otras reuniones. Pero por causa de la misericordia de Dios, por causa de la obra milagrosa, poderosa, gloriosa de Cristo Jesús, muriendo por nosotros en la cruenta cruz y pagando por sus pecados y por nuestros muchos pecados, entonces ahora nosotros espiritualmente vivimos para Dios. Estamos en Cristo y vivimos para Dios. Porque si hacemos bien el análisis, si cuando la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alguien podría decir, ¿cómo que estoy muerto si yo estoy por aquí caminando y estoy hablando con ustedes? ¿Cómo que estoy muerto en mis delitos y pecados? Estamos hablando en términos espirituales. Pero como ya hemos resucitado ya espiritualmente, estamos vivos para el Señor. Y estando vivos para el Señor significa que debemos de comportarnos como vivos para el Señor. Es decir, nuestra vida debe ser una vida llena de los valores del reino de Dios. Nuestra vida debe estar llena de todo lo que la palabra del Señor nos dice que debemos tener nosotros los creyentes. Ahora vivos en Él, podemos nosotros entender cuál es su voluntad. Antes no la comprendíamos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en el mundo, cuando no nos interesaba nada de la palabra del Señor, cuando hablábamos de un Dios y sabíamos que había un Dios como dice el libro de la palabra del Señor, dice, a oídas había oído, sabía de ti, pero ahora conozco, ahora te escucho claramente. Y eso pasa cuando la diferencia entre una persona que no conoce el Evangelio y una persona que conoce y cree y le cree a Dios. Y entonces Job, cuando decía esto, él creía tener un conocimiento de Dios, pero cuando Dios lo confronta, dice, a oídas te he oído, pero ahora te conozco. Es decir, ahora estoy cerca de ti, ahora te veo, ahora te siento. Y mire por todo el proceso que pasó Job, el profeta. Y entonces nosotros pensemos en nuestra vida. Nosotros podíamos creer, pensar que conocíamos a Dios, pero cuando nos sinceramos con nosotros mismos, sabemos que no sabíamos nada absolutamente de Él. Ahora que hemos resucitado con Cristo, porque cuando Él muere, con Él morimos todos nosotros, morimos al pecado. Cuando Él resucitó, con Él resucitamos. Ahora nosotros debemos de pensar en las cosas del reino, en las verdades y en las bendiciones espirituales. Eso, allí debemos de poner nuestra atención. Y esto es algo muy importante, es una responsabilidad individual. Es una responsabilidad individual. Cada uno de nosotros debemos de velar que nuestra vida esté siempre sujetada
a la palabra de Dios, que estemos comprendiendo cuál es su voluntad. ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo lo sabemos? La Biblia y el Espíritu Santo, acompañadas de nuestra oración, de nuestra súplica, de nuestro ruego. El Espíritu Santo nos revela, nos ilumina para que comprendamos las verdades bíblicas y podamos hacer entonces la voluntad de Dios. Por eso dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que donde está Cristo sentado, literalmente el original dice donde fue sentado, es decir, donde fue llevado al lugar que le pertenece a aquel que tiene el más alto honor. Él es el único que tiene ese alto, sublime honor, esa posición suprema de majestad. Entonces, no fue que él llegó después de cumplir su misión acá en la tierra, fue y buscó dónde sentarse, sino que con todos los honores fue llevado a ese lugar de preeminencia, donde nadie más puede, un lugar que nadie más puede ocupar, sino aquel que es santo, 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 y que es digno de toda alabanza, de toda gratitud, de toda adoración. Cristo Jesús. Él está sentado allí a la diestra de Dios Padre, porque son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces miremos que lo que nos está diciendo es que pongamos nosotros nuestra mirada allí en el reino de Dios y no en las cosas de la tierra, como dice los versículos siguientes, versículo 2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Cuando nosotros ponemos las cosas, nuestra mirada, nuestra atención en las cosas de arriba, es porque necesitamos tener claro. Cuando dice poner la mira, significa tener claro, pensar bien, tener la disposición correcta para hacer y para hacer las cosas que Dios manda, para no hacer lo que Él desaprueba o para dejar de hacer aquellas que veníamos haciendo y que ya por el Espíritu Santo comprendemos que Dios las aborrece. Nuevamente, ¿qué es lo que significa poner las cosas? Es tener claro, es pensar bien, es tener un entendimiento de tal forma que nosotros podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Dejar de hacer aquellas que veníamos haciendo y que ya sabemos que Dios aborrece. Y nunca hacer las que, aunque no las hemos hecho, están por allí rondando para nunca caer en ese pecado. Es tener esa conciencia de que tenemos que estar vigilantes a nosotros mismos de no caer en pecado, de no ceder a la tentación, de no dejarnos poner como esa amalgama en nuestras vidas que nos va como adormeciendo delante de la presencia del Señor y nos vamos despertando a las cosas del mundo. No, nosotros debemos estar siempre con esa mirada puesta en el Señor que nos ha salvado. Es decir, ¿cómo debemos comportarnos ahora que somos libres de pecado? Pensemos nuevamente en eso. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros ahora los creyentes? Los creyentes todos somos libres de pecado. Ahora que somos libres de pecado, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? Y ojo, no es comportamiento hoy en esta reunión, es hoy y mañana y pasado mañana. Entonces es algo que tiene que abrirnos el entendimiento de que diario debemos hacernos esta pregunta. Diario, sin falta, todos los días, debemos nosotros de preguntar cómo debo comportarme hoy, sabiendo que ya soy libre de pecado. Es vivir siempre con el único propósito de comprometernos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos el único propósito, ¿por qué? Porque cuando tenemos dos, tres, cuatro y muchos más propósitos, nos olvidamos de lo principal. Mire, el verdadero creyente, y esto lo aprendemos de los primeros discípulos de Jesucristo, los primeros apóstoles y discípulos de nuestro Señor, ellos a partir de Pentecostés,
Cuando el Espíritu Santo les da ese entendimiento, que a nosotros también el Espíritu Santo nos da hoy el entendimiento pleno de la palabra de Dios, cuando ellos recibieron plenamente el entendimiento de la palabra de Dios, ya su único propósito era servir, trabajar para Dios. Ellos para lo otro ya no pasó ni siquiera a un segundo o tercer plano, sino que ellos dependían plenamente de la voluntad de Dios. Y hacia allí debemos de enfocar nuestro crecimiento espiritual, en cómo nosotros podemos crecer. ¿Para qué? Para vivir siempre haciendo la voluntad de Dios, tener siempre el deseo de obedecerlo, tener siempre nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ahí tenemos un enemigo que es el mundo. El mundo está gobernado por el diablo, pero el diablo no se presenta de una manera como lo han pintado, que muy feo y con cachos y todo esto. Posiblemente sea así, pero él en el mundo se manifiesta como algo agradable, como algo, entre comillas, como algo bueno, pero es que es totalmente malo. Él se presenta buscando que las personas vivan, según él, tranquilas, pero mentiras que los está hundiendo más y más en la oscuridad, en la enfermedad que trae el pecado, en la maldad que se llena, de la cual se llenan los corazones de todos los seres humanos. Pero nosotros debemos de estar al contrario, buscando la presencia de Dios, y de esta manera nos alejamos de ese mundo. Un error grande es pretender que podemos vivir en los dos lugares. Por momentos, llevar una vida muy santa, muy cristiana, pero por otros momentos somos iguales a los que no conocen a Dios o aún peores. No. O somos del reino de Dios o somos del mundo. Si verdaderamente somos creyentes, la opción del mundo para nosotros no tiene cabida. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por eso es que no podemos mirar, no tener como prioridad las cosas de este mundo. Algunas mega iglesias, ¿qué es lo que le dicen a la gente? Que que vengan según ellos a esa iglesia, y que a través de esas ofrendas que ellos hacen, entonces van a tener tranquilidad, van a tener prosperidad, van a tener facilidades en este siglo, van a vivir mucho mejor acá en la tierra. Cuando lo comparamos a la luz de la palabra, lo que vemos es discípulos entregados al Evangelio, sufriendo por causa del Evangelio. Pablo nunca les dijo, vengan porque a partir de que ustedes reciban el Evangelio, sus problemas se acabarán. Ya no van a recibir de la tiranía de este mundo. Por el contrario, hacía énfasis lo que Jesucristo decía: en el mundo tendréis aflicciones. Entonces vemos la diferencia. Aquellos que promulgan, que enseñan, que creer en el Evangelio, que por creer en el Evangelio van a tener gran prosperidad, mucha paz y gran abundancia en este siglo, es contrario a la palabra de Dios, que nos invita a que nos esforcemos y que seamos valientes, y que aunque estemos en grandes dificultades, le creamos a Dios que Él nos va a sustentar, que nunca nos va a faltar lo necesario, siempre tendremos el pan nuestro de cada día, conforme a los propósitos de Dios, no conforme a nuestros propósitos que buscan ¿qué? Abundancia, sobreabundancia y mucha más abundancia. Entonces seguimos pensando en las cosas del mundo. Porque habéis muerto, dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Ya habíamos hablado de lo que significa que hemos muerto al pecado. Cuando Cristo Jesús murió, nosotros morimos con Él al pecado. Ya no queremos darle vida a ese pecado. Es decir, ya no queremos practicar más el pecado. No significa que no pequemos, pero la diferencia es que ya no queremos practicar el pecado. Antes de recibir el Evangelio, antes de conocer a Jesucristo, antes de recibir y de experimentar esa salvación por gracia en nuestros corazones, nos encantaba practicar el pecado, nos encantaba vivir en las suciedades, hoy las comprendemos como suciedades más malas de este mundo, y nos alegramos y nos jactamos y nos reíamos de esas cosas tan indeseables y malas conforme a la palabra del Señor. Pero ahora ya no.
Ya que hemos muerto a esas cosas, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ojo, con Cristo. No podemos estar escondidos en Dios si no es con Cristo, si no es a través de Cristo, si no es estando en Cristo. Y estar en Cristo es ¿qué? Es vivir en comunión con Él. Es vivir escuchándolo a Él y obedeciéndolo a Él. Eso es estar en Cristo. Es tener esa relación de pacto de nosotros como creación con nuestro Creador, de nosotros como salvados con nuestro Salvador. Y es muy importante entonces que de esta manera lo comprendamos. Escondidos en Cristo, los creyentes estamos protegidos eternamente del enemigo espiritual. Comprendámoslo. Si somos creyentes verdaderamente, el enemigo no tiene sobre nosotros ninguna autoridad. Él perdió completamente. Cuando Cristo Jesús derramó su sangre en la cruenta cruz, perdió el dominio que tenía sobre nosotros. Ya no tiene ningún dominio, ya pertenecemos al reino de Dios y debemos nuestra alma a nuestro Rey Jesucristo. Ya estamos en Él. Él no puede entrar a la presencia de Jesucristo a arrebatarnos de allí. Es imposible para Él. Por eso nosotros estamos seguros eternamente. La salvación de nosotros es eterna y segura en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Él. Y por eso es que nosotros, o lo más bien lo que nosotros hacemos es incomprendido, no lo comprenden los inconversos, los que bíblicamente podemos decir los del mundo. Porque así como nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no comprendíamos las verdades del reino. Así ellos, quienes todavía no han conocido el Evangelio, no comprenden lo que está pasando en nuestras vidas. Los proverbios dicen que el justo es abominable delante de los injustos. Claro, aquel que busca hacer lo correcto delante de los ojos de Dios es burlado, es rechazado, puede ser humillado, puede ser muchas cosas, pero esa persona aún así se goza en el Señor. ¿Y eso por qué? Porque todo proviene de Dios. Aún nuestro gozo, nuestra alegría no proviene de nosotros mismos ni de lo que hagamos, sino de la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es un versículo que podemos entender claramente, nos habla de la segunda venida de Cristo Jesús. No del arrebatamiento, cuando Cristo Jesús nos lleve con Él en las nubes, sino cuando en gloria vengamos con Él a la tierra. Y allí se va a manifestar. Y allí van a comprender muchos que nosotros verdaderamente estamos con Cristo y estamos en Cristo Jesús. Para muchos va a ser lamentablemente muy tarde, que van a comprender que solamente estando en Él es que nosotros tenemos vida eterna y gozo en su presencia. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Es decir, así como vean la gloria de Cristo Jesús, nosotros vendremos con Él, porque estamos en Él. Donde esté Cristo Jesús, vamos a estar nosotros. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Responsabilidad. Y ojo, no es una sugerencia del Evangelio, es un mandato. Recordemos que la Biblia tiene 613 mandamientos. Normalmente conocemos y se nos ha hablado siempre de los 10 mandamientos, pero no es que hayan 10 mandamientos. Hay 613 mandamientos, mandatos como este. Este es uno de ellos. Haced, es un imperativo obedecerle. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa? Que requiere un esfuerzo personal, que ese esfuerzo debe ser consciente y permanente. ¿Ese esfuerzo es para qué? Porque si bien lo sabemos y lo entendemos claramente, Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados, nosotros, hasta
hasta que Cristo Jesús nos lleve delante de Él, vamos a estar viviendo en medio de una naturaleza pecaminosa. No practicamos el pecado, no tenemos el pecado por hábito, pero aún así pecamos. Y lo que nos dice entonces la palabra de Dios es que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón contra el pecado, para hacer morir esas obras de la carne, quitarlas de nuestra vida. Por eso es un esfuerzo constante y permanente de quitar de nosotros lo que queda del pecado. Eso es lo que tenemos que hacer, repito, una responsabilidad personal. Hay veces pareciera que nos quisiéramos escudar dentro de una congregación. Entonces, cuando hablan de temas como esto, entonces estamos allí para que otros lo hagan. Pero resulta que es para cada uno de nosotros de manera individual, porque la responsabilidad como la salvación es individual. Es decir, la salvación, Cristo Jesús no va a ser por congregaciones. A ver, la congregación tal, con el nombre de la denominación tal, todos son salvos. Y esta, todos están perdidos. No, es individual porque Dios conoce a plenitud lo más íntimo y secreto de nuestros corazones. Pues esta responsabilidad individual la tenemos que afrontar con ese esfuerzo consciente de que hay una lucha que tenemos que dar día tras día. Y allí nos pone algunos ejemplos, no son todos, pero sí hay algunos ejemplos. Hacer pues morir lo terrenal de vosotros, ¿qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fornicación tiene que ver con la inmoralidad. Es todo pecado sexual, toda relación sexual ilícita que incluye adulterio, relaciones sexuales por fuera del matrimonio, homosexualidad, prostitución, pornografía. Todo esto está allí en esta palabra fornicación. Entonces miremos que es una relación, una obligación personal. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad personal de vigilar qué hay de esto en nosotros, porque tenemos que trabajar contra ellos. Dice, haced morir. Es algo que nos corresponde a nosotros hacer. Solos, no, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda del Dios mismo entre nosotros. Pero si no prestamos atención, si no queremos hacer morir esas obras de la carne en nosotros, entonces tenemos problemas. Sigue diciendo la palabra del Señor, impureza. Esa impureza incluye tanto lo físico como lo mental. Es decir, lo que hacemos con nuestros cuerpos, como la cabida que le damos a nuestras mentes en pensar cosas que van contra la palabra del Señor. Recordemos lo estricto de la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si un hombre ve a una mujer deseándola, ya ha pecado en su corazón. Es decir, siendo un hombre casado, ve a una mujer quien no es su esposa, ya más allá del respeto, ya está en pecado. Y no lo ha dicho con sus labios, no la ha tocado, no ha hablado con ella, pero ya su corazón la deseó, ya está en pecado. Miremos lo drástico y lo certero de la palabra del Señor. Porque es que hay veces nosotros mismos nos vamos dando como unos permisos, ciertos permisos, como que sí lo puedo hacer hasta aquí y esto lo puedo llevar hasta allí. No, es contundente la palabra del Señor. Decisiones personales, responsabilidades individuales, es lo que nos tiene hoy la palabra de Dios. Impurezas, pasiones desordenadas. Esas pasiones desordenadas es darle rienda suelta a nuestros deseos. Y al darle rienda suelta a nuestros deseos, ¿en qué caemos? En los vicios, en un desorden completo que casi que podemos decir que toca todas las anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que nosotros necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, aléjate de las pasiones juveniles.
de todo aquello que para los jóvenes es normal. Le está diciendo a él que era muy joven, apártate de eso porque eso no te conviene. Eso te va a hacer caer en pecado, te va a distraer del propósito de cumplir la voluntad de Dios. Esos son pasiones desordenadas, caer en vicios por no controlar todo aquello que la naturaleza caída de nuestros cuerpos nos pide. Qué bueno ir a aquel lugar, qué bueno ir a con aquel grupo de amigos, qué bueno hacer estas cosas que ellos sí hacen. No, es gobernarnos a nosotros mismos y restringirnos a nosotros mismos lo que conforme a la palabra de Dios podemos hacer o no podemos hacer, como lo vimos al principio. Malos deseos y avaricia. Y aquí en malos deseos es importante tener en cuenta todo aquello que deseamos en contra, por ejemplo, de otras personas. Hay veces queremos que se cumpla un castigo a la otra persona porque según nuestro criterio ha hecho cosas malas. Todo aquello nos va apartando de la voluntad de Dios porque todo juicio se le ha dejado a Cristo Jesús. Y Él es el único dueño de la venganza. Mía es la venganza, ha dicho el Señor. Y Él, en la ira santa, castigará a todo impío, dice la santa palabra del Señor. Y nosotros no podemos entrar a ocupar el lugar de Cristo. Solamente a Él le corresponde. A nosotros nos corresponde hacer su voluntad y es obedecerlo, incluso en esto. Y la avaricia, que es idolatría. La avaricia es que siempre, y es algo con lo que tenemos que luchar y tenemos que poner cuidado, aunque tenemos el pan de cada día, el lugar donde vivimos, siempre queremos más y siempre queremos algo mejor. Y nos queremos comparar con los no creyentes que hacen una gran cantidad de cosas en este mundo y miramos lo que ellos tienen y lo comparamos con lo que nosotros tenemos y queremos acercarnos a lo que ellos tienen, no acercarlos a ellos a lo que nosotros tenemos, que es el conocimiento de la verdad. Queremos parecernos a ellos en el mundo, no que ellos se parezcan en el conocimiento de Dios buscando obedecerle. Vemos la gran diferencia. Es una lucha que todos tenemos, porque yo creo que aquí todos estamos inscritos en los que tenemos cosas para corregir y tenemos que esforzarnos en hacerlos. Cosas, por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todas estas cosas, todas estas cosas tendrán su castigo. De hecho, esas cosas que nosotros también hicimos, como lo vamos a ver, ya fueron pagadas por Cristo Jesús en la cruenta cruz del Calvario. Pero quienes no se arrepientan van a sufrir la ira de Dios. Y es que cuando se habla de la ira de Dios, a mucha gente no le interesa el tema. Mucha gente lo desestima, no le da importancia, no quieren saber nada de eso. Pero la Biblia es contundente y habla de eso. En Apocalipsis 6, 16 y 17. Llega el momento cuando se empiece a derramar la ira de Dios. Y a mucha gente querrá huir, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 6, 16, 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ya miramos quién fue sentado en el trono. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aunque la gente quiera negarlo, no quiera hablar de ello, no significa que no vaya a suceder. El día de la ira del Señor va a llegar. Bendito sea el Señor que a nosotros nos ha quitado de ese día, nos ha separado de ese día, nos ha llevado con Él para que no estemos en el día de su ira. Esa es la diferencia con los creyentes. Bendito sea el Señor. Gracias por su misericordia. Porque nosotros no fuimos destinados para ira, sino que hemos sido librados del día de la ira del Señor. Entonces, volviendo a Colosenses, sabemos que los hijos de desobediencia, es decir, los que definitivamente no reciban a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, van a recibir el castigo. Repito, que aunque lo niegan o lo desestimen, ese día va a llegar. En las cuales vosotros también, hablando de las obras,
en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Que nosotros no nos libramos de la ira de Dios, fuimos librados de la ira de Dios, que es muy distinto, y fuimos librados por Cristo Jesús, porque Él pagó, Él recibió el castigo que era para nosotros en la cruenta cruz, pagó por todas nuestras iniquidades. Pero lo que nos está acordando la palabra de Dios es que nosotros nos éramos mejores que las otras personas del mundo. Y esto nos tiene que llevar a recibir a nuestro Señor con mucha gratitud, a expresarle a nuestro Señor siempre esa gratitud, esa alabanza. Señor, gracias Dios, porque me salvaste, porque me redimiste, porque me rescataste del castigo, de la muerte eterna. Y eso nos recuerda que Dios nos ha dejado aquí para que a través nuestro otras personas lleguen al Evangelio, crean en Jesucristo y Él, el Todopoderoso, los salve. Versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, o sea, adicionalmente las que ya no deben de existir en nosotros, también algunas cosas que están ahí rondando: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo esto, ¿sí? ¿Amerita qué? Cuidado y dedicación. Necesita que perseveremos en esto. ¿Por qué? Nosotros no podemos dejar llevarnos de una ira. Sabemos que la ira, excepto la ira de Dios, que es una ira santa, la ira está acompañada de pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro, él decía, enojaos, pero no pequéis. Es decir, nosotros en nuestra naturaleza podemos estar en desacuerdo y genera en nosotros molestia por algunas situaciones que están pasando, pero hasta ahí no podemos caer en ira, nos desbocamos contra la otra persona o contra las otras personas y queremos imponer nuestra posición y darles a entender qué es lo que nosotros digamos. No, tenemos un límite. Por eso dice, dejad vosotros también estas cosas, la ira. El enojo, repito, lo podemos tener, pero sin pecar. Malicia. Y aquí es bien importante. ¿Por qué? Esa malicia es pretender aparentar unas cosas deseando otras. Aparentamos como que sí nos gusta una cosa, pero realmente queremos otra. Es decir, un doble ánimo. La blasfemia, mentira, ese es el engaño, palabras deshonestas de vuestra boca. En otras traducciones, palabras deshonestas habla de palabras vulgares, de lo que es totalmente, este mundo tristemente, nuestra sociedad está impregnada ya de vulgaridades. Sobre esto nos habla también la palabra de Dios, que debemos de dejar, no debemos de participar, debemos alejarnos de ellas, también cada uno de nosotros. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, el viejo hombre se fue con sus malas obras. El nuevo hombre que es en Cristo Jesús, la nueva persona que es en Cristo Jesús, con las cosas nuevas que vienen de Cristo Jesús, que son de Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos hacer, repito, una decisión y una lucha personal. Y revestidos del nuevo que del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, del que creó el nuevo hombre, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa? Que no es suficiente lo que tenemos hoy, sino que diario vamos renovando, vamos creciendo, vamos conociendo más y más de la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios la vamos aplicando a nuestras vidas de tal manera que espiritualmente vamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es ese hasta allá, hasta ese conocimiento pleno que debemos de trabajar. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero es un compromiso del día a día que debemos de llevar y sin falta debemos trabajar para lograrlo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Significado: todos, toda la humanidad tenemos la misma oportunidad de salvación
en Cristo Jesús. Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas, significa que todos podemos venir arrepentidos delante de Él. Pero también aquel que le niegue, no importa quién sea, recibirá el castigo de Dios. Pero todos aquí, todos debemos, no importa de dónde provengamos, siempre cuando estamos en Cristo Jesús, somos los mismos todos, un solo Señor y el resto somos hermanos. Y esto significa que esa salvación que el Señor ha provisto para toda la humanidad, pero que toda la humanidad no la recibe, no la quiere recibir. Y terminamos con el versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos pues, ¿qué significa cuando dice la palabra vestíos pues? Esto significa, cuando la palabra de Dios habla de vestíos, tiene que ver con las obras que están en nuestro entorno. Es decir, que lo que luzcamos nosotros sean ¿qué? Una vida llena de santidad, de ese amor entrañable, llenos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que esa sea nuestra vestimenta principal y permanente. Cada uno, tomando el ejemplo de lo natural, cada uno se viste de acuerdo hacia donde va. Si va hacia un gimnasio, se pone su ropa deportiva. Si va para una graduación, se pone su mejor traje de gala. Y así, pues nosotros tenemos que vestirnos, tenemos que tener las vestimentas del reino de Dios. ¿Y esas vestimentas son qué? Vivir en santidad, esforzar en santidad, alejados del pecado, separados para Dios. De esa misericordia, que sea una realidad en nosotros, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Entonces, para que vamos terminando, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos de hacer morir todo lo terrenal y poner nuestra mirada en lo espiritual, en lo celestial. Y eso significa que es un esfuerzo consciente y permanente, y que es algo que debemos de quitar de nosotros todo aquello que es pecado, todo aquello que es maldad, todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Y recordar siempre que la palabra de Dios está para que comprendamos la doctrina bíblica y a través de la doctrina bíblica comprendamos el carácter divino y santo de Dios, ese carácter justo, y que a través del entendimiento de la palabra vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, que no separemos la doctrina de la práctica, sino que seamos uno. Y de esta manera entonces podremos combatir las falsas enseñanzas. Entonces recordemos lo importante que es hacer morir en vosotros lo terrenal buscando lo celestial. Amén y amén.